invitarles hoy día a abrir en su Biblia el Evangelio según San Marcos en el capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículos 35 en adelante, hasta el 45. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Se acercaron Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser bautizado? Ellos dijeron, sí, podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a la izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya está decidido. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron con Santiago y Juan. Así que Jesús los llamó y dijo, ¿cómo ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad? Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El pasaje es un relato del Evangelio según San Marcos y se ubica después del encuentro entre Jesús, o el diálogo entre Jesús y Pedro, que la semana pasada el pastor Javier nos compartía desde otro de los evangelios. La semana pasada reflexionábamos y revisábamos este pasaje y entendíamos qué es realmente lo satánico. Este encuentro con Jesús, según el Evangelio según San Marcos, ocurre posterior a ese diálogo con Pedro y las enseñanzas que Jesús imparte a los discípulos luego de su revelación como el Cristo. El versículo 35 dice que se acercaron Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Recordemos que Santiago y Juan fueron llamados una vez que estaban a la orilla del lago y Jesús se encuentra con ellos y los llama. Ellos estaban trabajando en la pesca, remendando las redes. Su padre era probablemente el dueño de esta empresa y estaban trabajando con él. Abandonando las redes, dice el pasaje, lo siguieron inmediatamente. Han visto a Jesús sanar enfermos, curar leprosos, paralíticos, resucitar enfermos, volver a la vida a la hija de un alto funcionario de la sinagoga, responder a la petición de un soldado romano, de un funcionario de Roma. Han visto a Jesús responder a las más distintas realidades y necesidades de la gente de la época, sanando, resucitando, liberando, alimentando con pan y con peces. Y ellos que están más cerca del círculo de Jesús, los seguidores más cercanos, un día se atreven a pedir también a Jesús algo para ellos. El pasaje dice que se acercan a Jesús estos dos y dicen, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Antes de presentar la petición siquiera, ya están diciéndole que su deseo es que le concedan lo que le van a pedir. ¿Qué quieren que haga, dice Jesús, por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Los demás, dice el relato, los otros 10 se enojan con estos dos. Y se enojan, si uno lee todo el Evangelio de Marcos, no porque ellos hayan entendido las enseñanzas de Jesús, no porque estén en contra de esta petición, no porque piensen que son unos sinvergüenzas, patudos que le están pidiendo a Jesús algo que no corresponde. Aparentemente su enojo es porque precisamente ellos también desean lo mismo en el corazón. Se han mostrado durante el desarrollo del Evangelio de Marcos y se van a mostrar como gente que ambiciona el reino de Dios bajo sus propios términos para recibir ciertos privilegios que el reino del Mesías, entre comillas, le daría a ellos, al remanente que ellos piensan ser de este pueblo que el Mesías, el Cristo que está delante de ellos, les dará. El enojo de estos 10 parece mostrar que ellos también tienen los mismos intereses y estos dos lo único que han hecho es adelantarse. Fueron más hábiles que el resto de los 10, más astutos, más despiertos y se adelantan a una petición que ellos también tienen en el corazón, a lo que también ambicionan y a lo que también aspiran. No es un enojo santo, es un enojo por razones equivocadas.
Es un enojo que surge de sus propias pretensiones y ambiciones egoístas. Recordemos que la semana pasada, en la predicación, en este diálogo y ¿cómo decirlo? Pedro, ¿cierto?, va a reconvenir a Jesús, va a hacerle recapacitar, lo va a retar. Pedro no quiere que Jesús vaya en ese camino hacia Jerusalén donde será muerto y asesinado, ejecutado. La semana pasada veíamos que Pedro no quiere un Mesías humillado. Jesús les anuncia acerca de sus sufrimientos en Jerusalén, pero Pedro se niega a la idea de un Mesías humillado, ultrajado, insultado, escupido, golpeado, abofeteado, colgado vergonzosamente en una cruz, desnudo, muriendo de la manera más cruel que en el mundo de aquella época se podía conocer. Pedro no quiere ese Mesías. De ninguna manera te ocurra esto, Señor. A Pedro no le sirve un Mesías humillado, despojado de la gloria. No le sirve un Mesías muerto para sus propias pretensiones. Él también aspiraba, de alguna manera, a esas posiciones de poder, autoridad y gloria. Que el reino del Mesías que ellos esperaban les daría. Esta visión que da, esta imagen que Jesús les ofrece cuando habla con Pedro, no es lo que ellos precisamente tienen en mente. No ese es el tipo de Mesías al que esperan, y lo hemos visto en más de una oportunidad. Ellos esperan a un Mesías que les libere del poder romano y restituya el reino de David en su máximo esplendor, y mucho más allá de lo esplendoroso y glorioso que fue el reino de David. Y aquí hay una clave para poder entender estas aspiraciones y ambiciones de estos dos y que aparentemente representan la de todos el círculo de los 12. Sus ambiciones de poder, porque el sentarse a la derecha y a la izquierda tiene que ver con posiciones privilegiadas a la mesa o en la corte del rey, donde aquellos que se sientan a uno u otro lado reciben ciertas cuotas de poder, por lo tanto también de gloria, de honor, de autoridad sobre los demás. Son posiciones privilegiadas las que ellos están deseando, a las que aspiran y que convierten en una petición delante de Jesús. Sus ambiciones de poder en este pasaje son coherentes con las expectativas mesiánicas de la época y son coherentes con las aspiraciones sociales, políticas y religiosas que se tienen mientras eran un pueblo vasallo de Roma. Estas ambiciones surgen de leer el texto de la ley y los profetas en un contexto de opresión, donde son vasallos, donde están siendo oprimidos por un reino o un imperio extranjero. Ellos leen en su contexto que lo que el Mesías tiene que venir a hacer es a sacarlos de esa realidad política, social y cumplir con las aspiraciones que la tradición y la religión han impregnado en la mente de los judíos, en distintas sectas del judaísmo en aquella época. Entonces, las ambiciones que se despiertan en el corazón de ellos tienen mucho que ver con las ambiciones y expectativas que la sociedad de la época ha modelado por las circunstancias que están atravesando, políticas, sociales y religiosas. El pasaje continúa diciendo en el versículo siguiente que ellos no saben lo que están pidiendo. No saben. Ustedes no saben lo que están pidiendo, respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber del trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con que voy a ser bautizado? Ustedes no entienden lo que están pidiendo, no entienden realmente lo que piden. Lo han visto caminar, relacionarse con la gente más pobre, despojada, desposeída de la época. Lo han visto relacionarse con los líderes religiosos, sentados a la mesa junto con publicanos, gente acaudalada, adinerada. Lo han visto siempre relacionarse con una diversidad de gente de la época y siempre con una actitud mansa, humilde. Él mismo no tiene dónde recostar su cabeza, no tiene posesiones, vive una vida austera. Jesús nunca aspiró a ninguna posición de poder a la que aspiraban los gobernantes o tenían los gobernantes de la época. Nunca aspiró a destronar al rey de turno puesto por el Imperio Romano y ocupar su lugar y gobernar a fuerza de espada, desde una institución corrupta como era la de aquella época. Jamás aspiró a aquello. Pero estos dos parece que tienen en mente que el glorioso reino de Jesucristo, porque hablan del glorioso reino, tiene estos matices y es similar a los imperios y reinos de este mundo, que no es otra cosa que lo que ellos conocen. Es de toda lógica y sentido que ellos asimilen el reino de Dios o entiendan el reino de Dios bajo términos de los reinos e imperios que ellos conocen.
Y en ese momento, en la cultura mediterránea en la que estos viven, es el Imperio Romano el que está sometiendo a los reinos, especialmente a los judíos en aquella época, en aquel contexto. Pero siempre lo han visto a él desde la posición de la paz, de la humildad, de la mansedumbre. No saben lo que piden. Lo han visto enseñar. Lo han visto, esto mismo que él encarna, enseñarlo con palabras, en parábolas, en dichos, el amor a los enemigos, el servicio, la humildad. Vieron, escucharon la reprensión a Pedro, también hacia ellos. No piensan en las cosas de Dios, piensan en las cosas en términos de este mundo. Han escuchado de los labios del mismo Jesús la necesidad de humillarse, de negarse a uno mismo, de tomar la cruz, de perder la vida para ganarla. Pero aún así parece que no han entendido nada. El Evangelio de Marcos nos lleva por un viaje de estos discípulos durante los años de ministerio de Jesús para mostrarnos que constantemente tropiezan con las ideas que Jesús les enseña. Parecen nunca entender, parece que no acaban de comprender lo que es el Mesías, quién es el Mesías, a qué es enviado a este mundo, qué es el reino de Dios. Y tenemos que decir, no son muy diferentes a nosotros. Por eso es que cuando hacen esta petición, a pesar de todo lo que han visto en la vida de Jesús, la forma en que se relaciona con los demás, lo que enseña, realmente ellos no han entendido y no saben lo que están pidiendo, dice el pasaje. Aquí podemos pensar en una primera pregunta para nosotros. ¿Cuántas veces que pedimos lo hacemos sin saber realmente lo que estamos pidiendo? ¿Cuántas veces Jesús nos miraría también con la misma compasión, paciencia y nos diría, sabes que realmente no sabes lo que estás pidiendo? Estos dos no saben lo que piden. Al igual que Pedro, ponen su mirada en las cosas de este mundo. Piensan el reino, piensan al Mesías y piensan su participación en el reino en términos de este mundo, de lo que ellos conocen. En términos de poder, de autoridad, de honor, de gloria. Piden de acuerdo a sus propias ambiciones. Y aquí déjeme decirle, quiero enfatizar esto, las ambiciones que estos tienen en su corazón y que los llevan a convertir esta ambición en una petición delante del Señor, del Maestro, estas ambiciones internas, personales, han sido modeladas por la tradición del judaísmo de la época, vuelvo a decir, en un contexto político en el que viven, como un pueblo vasallo de Roma. Sus ambiciones, que se convierten en una petición delante del Señor, han sido modeladas por todo el entorno y el contexto en el que viven y por las necesidades que ellos entienden son necesidades reales en el contexto en el que están viviendo. Pero aún así, ellos no saben lo que piden. Quieren un Mesías que cumpla con sus ideas de libertad, de paz, pero también con sus ideas de poder, de honor, de gloria. Y quieren asegurarse una posición en ese reino y bajo los términos que ellos lo piensan, para beneficio propio. Pretender una posición a la derecha o a la izquierda, un lugar de privilegio para estos dos, es asegurarse por sobre el resto un lugar de privilegio. Acomodarse antes de tiempo con el mejor de los lugares para tener el mejor de los pasares en este reino que ellos entienden desde su contexto y de su propia interpretación, se acerca y ha venido a este mundo. Pero esta petición está en la dirección equivocada. Es una petición que va en contra del reino, en contra del seguimiento de Jesús y en contra del propio Cristo que se les está dando a conocer. Los versículos siguientes continúan diciendo, como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Podríamos tener otras prédicas y otras charlas para abordar solamente ese pasaje y lo que significa lo que Jesús ha dicho, pero quiero que nos quedemos con esta idea general del título de la prédica. Una petición que va en la dirección contraria a la voluntad de Dios. Jesús aclara que los gobernantes y reyes buscan el poder, buscan en los lugares de privilegio a la derecha o a la izquierda para oprimir y abusar a los demás. Es decir, esta aclaración de Jesús deja en evidencia que lo que hay en el corazón de ellos realmente es esto. Ellos aspiran a posiciones de poder, de autoridad, a la manera del mundo y de la sociedad. Ese es su ideal, a través del Mesías. Este reino, dice Jesús, no es así. Este reino es un reino que se construye desde el servicio y la entrega y el darse a los demás. Ya lo he dicho y lo hemos mencionado hace un ratito atrás. La cruz, el negarse a uno mismo, el perder la vida
para ganarla, que no esté dispuesto a renunciar a sí mismo, dice Jesús, no es digno de ser su discípulo. Renunciar a las ambiciones personales, egoístas, que sirven a mis propios intereses y que no tienen nada que ver con el reino de Dios, con su plan y con la misión. Esta aclaración de Jesús muestra que las aspiraciones que hay detrás de esta petición han sido modeladas por los intereses y ambiciones que emergen de la misma sociedad y de lo que se vive en la cultura de la época. Porque ni aun el Hijo del Hombre, continúa diciendo Jesús, vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esto es clave en lo que Jesús enseña. Jesús no ha venido, el Mesías no ha sido enviado para ocupar un lugar de privilegio a la manera de los reinos de este mundo. No viene a construir un reino para reinar a la manera de los reinos de este mundo. Su reino es un reino que se construye desde el servicio a los demás. Quien quiera ser el primero, va a decir a continuación, debe ocupar el lugar de esclavo y de siervo de todos los demás. Jesús viene a este mundo no para la gloria, no por el honor. Jesús viene a este mundo para servir a los demás, no viene para ser servido. La gloria, el honor, vendrán después, cuando Él se manifieste en este mundo, en su reino glorioso. Pero su venida a este mundo, a través de la cual nos deja huellas, es la del servicio. Es la de alinearse con el reino de Dios y el plan de salvación. Esta declaración de Jesús muestra que la petición de estos dos, probablemente de todos los demás 10, van en la dirección contraria al reino. Van en la dirección contraria al seguimiento de Jesús. Van en la dirección contraria a la construcción del reino de Dios en este mundo. A veces, queridos, queremos un Dios y un Salvador que nos salve de lo que creemos son nuestras propias necesidades y carencias. Un Mesías que esté al servicio de nuestras aspiraciones, de nuestras ambiciones, bajo los criterios de este mundo. Esa sola idea nos coloca en la dirección contraria al seguimiento del reino y el mismo Señor Jesucristo. En el caso de estos dos, eran aspiraciones modeladas por el contexto social, político, religioso de la época, y que los llevaba a ser lugares, posiciones de poder y autoridad, en términos de reino, de imperio de la época. Nosotros no tenemos esa lectura hoy día. Hoy día no hay una lectura de reinos, de reyes, no entendemos mucho lo que es un rey, no tenemos un rey en Chile hace muchos años. No sabemos lo que es una monarquía, menos un imperio. Pero sí hay un contexto en nuestra época social, cultural, económico, dado por la realidad económica que vive el país y que ha venido viviendo de prosperidad por mucho tiempo, a pesar que ahora vivimos tiempos diferentes. También hay un contexto político, de aspiraciones. Hay un contexto diferente, pero también donde se entremezclan estas distintas formas de entender el mundo, nuestra sociedad y nuestra cultura. Esto también genera en nosotros la idea de que merecemos algo, de que debemos aspirar a aquello que el mundo aspira. Y aquí caben algunas preguntas entonces, queridos. Teniendo nosotros un contexto distinto al de ellos, pero también que está modelado por estas realidades, ¿cuáles son esas ambiciones, aspiraciones modeladas por nuestra sociedad actual, por la cultura dominante, materialista, hedonista, sociedad de consumo, donde el centro soy yo y los demás no existen? Y si existen, son un medio para alcanzar mis sueños y mis ambiciones y mis metas. ¿Cuáles son esas ambiciones hoy día modeladas en la sociedad por la cultura dominante? ¿Cuáles son esas ambiciones que la cultura actual modela en nuestra propia mente, en la mente del creyente, del cristiano? Pablo lo dijo, no se amolden al mundo actual, porque está la posibilidad de que nuestra mente, nuestros pensamientos, se amolden a la corriente cultural de la época, sin ser la cultura mala, pero hay muchos elementos que podrían ir, como en este caso, en contra del reino establecido por Dios en justicia y de este reino de servicio y en contra del seguimiento de Jesús. ¿Qué peticiones tenemos delante del Señor que van en la dirección contraria al seguimiento de la construcción de su reino, del reino de Dios? ¿Qué peticiones hoy día tenemos en el corazón, producto de la ambición, del deseo, de los anhelos que la sociedad ha puesto en nosotros y ha modelado en nosotros y que no tienen nada que ver con la construcción del reino? Son cuestiones que tienen que ver con lo pasajero, lo temporal, y que tienen que ver con la satisfacción propia
No hay lugares hoy día a la derecha y a la izquierda porque no tenemos aspiraciones de reinar de esa manera. Pero ¿cuáles son las posiciones hoy día de privilegio en las que queremos acomodarnos? En las que queremos estar tranquilos, en las que queremos asegurarnos. Y le pedimos a Dios y nos acercamos con la patudez de estos dos: Señor, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Te hemos seguido tanto tiempo. Queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Queremos que nos asegures la vida. Queremos que nos asegures la vida en términos de lo que la sociedad de esta época entiende es una vida que está tranquila, en paz, asegurada, sin problemas, sin sufrimiento, sin dolor. Queremos que nos des ese lugar. Concédenos eso, esa seguridad, ese lugar de tranquilidad en tu reino. ¿Cuáles son esas ambiciones? ¿Dónde están aquellas falsedades que nuestra cultura nos vende respecto de lo que merecemos, respecto de lo que debemos ambicionar y que va en contra de esta actitud de servicio y se centra en uno mismo o en nosotros mismos? En lugar de estar nosotros al servicio del Señor, tal cual como estos, muchas veces queremos que el Señor esté al servicio nuestro y de nuestros deseos, anhelos y pretensiones. Creemos que el Señor debe estar al servicio de nosotros, el Señor al servicio de la construcción de nuestros propios reinitos, cuando es todo lo contrario. Yo debo estar al servicio del reino y dar todo lo que tengo, todo lo que soy, como cantábamos hace un rato, porque todo ha venido de Él. Es por Él y para Él. Pero ahogándonos a veces en esta mentalidad occidental, tan egoísta, tan centrada en uno mismo, en el placer, en lo inmediato, dado por lo superficial, creemos que esas cosas también son las que merecemos nosotros y las que tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé, porque la merezco, porque soy su hijo, su hija. Y dejamos de pensar en el reino, dejamos de pensar en el servicio, donde yo me he convertido en un esclavo de Cristo y un esclavo de los demás. Pero ¿cómo le va bien? ¿Cierto? Hay proverbios que reflexionan sobre esto, libro de sabiduría. Pero ¿por qué le va tan bien y prospera el camino de malvado? Queridos, estos dos, dice el pasaje, recibirán lo que piden. Pero antes tendrán que pasar por la copa y beber el trago amargo que el mismo Señor Jesucristo tuvo que beber. Y Él lo ha dicho ya en otros términos. Morir a uno mismo, renuncia, entrega, perder la vida para ganarla. Y es que no se trata de que nuestras ambiciones por un mejor un mejor trabajo, orábamos hace un rato por un mejor trabajo por nuestros hermanos, y hay que orar por un mejor trabajo por nuestros hermanos. No se trata de que nuestras aspiraciones por un mejor trabajo, un nuevo proyecto de vida, más estudios que nos ayuden a perfeccionarnos, estén mal. Lo malo es cuando aquellas cosas, aquellas ambiciones, se convierten en privilegios personales y no están al servicio de la construcción del reino de Dios y del servicio de los demás. Ese es el asunto, ese es el corazón del asunto, diría un amigo. El asunto tiene que ver con el corazón. Sí vendrá la gloria, sí vendrá el poder, sí vendrán bendiciones que el Señor les va a dar. Él manifestará un reino glorioso, sí lo hará. Queridos, se trata de que nuestras ambiciones, nuestros deseos y nuestros anhelos estén en línea con la voluntad de Dios. Y estas ambiciones, estos deseos que se van a alinear con el reino de Dios y la construcción del reino de Dios en este mundo, con la misión de Jesucristo, con el servicio a los demás, surgen de un corazón que primero, como le enseñó a los 12, luego de este encuentro con Pedro, de un corazón que está clavado en la cruz. De alguien que dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que todo lo que tengo, todo lo que ambiciono, todo lo que deseo, todo lo que anhelo, es de Él, por Él y para Él. Tiene que ver con su reino. La mejor educación para los hijos, un nuevo trabajo, un nuevo emprendimiento, perfeccionarnos en nuestros estudios al servicio del reino, la construcción del reino de Dios. El mundo nos dirá, búscate un lugar a la derecha y un lugar a la izquierda. El Señor nos dirá, todo aquello es para la construcción del reino de Dios y el servicio de los demás. En lugar de seguirlo a Él bajo sus términos, muchas veces pretendemos que Él nos siga a nosotros en nuestros sueños y ambiciones, modelados por la cultura, centrados en nosotros mismos. ¿De qué manera, queridos, tus peticiones, o digámoslo de esta manera, tus sueños y aspiraciones que se convierten en oraciones delante del Señor, te acercan más a la voluntad de Dios?
te llevan a participar más de la construcción y edificación de su reino. Tú tienes, con tu experiencia, tu formación, tus estudios, la vida que has vivido, con los recursos económicos, con tu tiempo, con todo lo que tienes, una contribución única en el reino de Dios. Pero es para el reino de Dios. No es para asegurar un lugar de tranquilidad a la derecha o a la izquierda. Es para Dios, es para el servicio del Señor. Todo lo que tenemos, y vuelvo a decir, lo cantábamos hace un rato, todo es por Él, todo viene de Él y todo finalmente es para Él. Pero si nuestro corazón, nuestra vida no está clavada en la cruz, si no he aprendido a renunciar a mi vida, a negarme a mí mismo, como Jesús enseñó pasajes atrás en el Evangelio según San Marcos, seguiré ambicionando para mí mismo, soñando para mí mismo, para tener un lugar de tranquilidad, sea a la derecha o a la izquierda, como sea que este mundo nos vende lugares de tranquilidad y de seguridad. Que nuestros anhelos, queridos, y deseos no sean modelados por los anhelos y deseos y ambiciones de este mundo. Que nuestras peticiones no sean por asegurarnos un lugar, porque creemos merecerlo de Dios y Dios tiene que estar a servicio de nuestros deseos, anhelos y sueños. Todo aquello coloquémoslo a los pies de Cristo y miremos nuestra vida, el tiempo que nos toque vivir, lo que Dios nos dé, sea en el ámbito material, educacional, al servicio del reino de Dios. Es por Él y es para Él. Que seamos modelados por las ambiciones y aspiraciones de un reino de justicia, de servicio, de entrega a los demás. Que el camino de la renuncia esté primero. Que el camino de la cruz, del servicio, sea lo que nos lleve a la dirección correcta para presentar peticiones al Señor de un corazón que busca ser partícipe en su reino. Que ambiciona, sí. Que sueña, también. Que aspira a más, también. Pero en términos del reino de Dios. No para asegurarse un lugar a la derecha o a la izquierda, mientras el resto me da igual, sino para servir, porque el Señor mismo renunció a lo suyo y vino a este mundo para servir y no para ser servido. Que el camino de la renuncia, de la cruz, del servicio, querido, sea la dirección correcta para nuestros anhelos profundos y deseos del corazón, para servir a Dios, para servir en la construcción de su reino, para ser parte y contribuir de manera única y singular, como solamente tú estás llamado a hacerlo, en la misión de Dios. Vamos a orar. Probablemente iniciando, llevamos un mes de 2025, hay muchos sueños, anhelos y deseos en el corazón. Que todos aquellos surjan de un corazón entregado a Cristo, que ha muerto a sí mismo, ahora aspira, sueña y anhela en términos del reino, de la misión de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña y nos coloca siempre en la senda correcta. Gracias por ver a través del ejemplo de estos dos, de Juan y Jacobo, Señor, cómo muchas veces el sabernos parte de tu pueblo, un pueblo especial, el sabernos parte de tu iglesia en este mundo, hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores, criaturas de aquel que es dueño de todas las cosas, engañosamente y modelados por las ideas a veces contrarias a tu reino de este mundo, Señor, creemos que es lícito pedir todo lo que queramos, pedir a veces por ambiciones y deseos egoístas, para cada cual asegurarse su destino y su futuro en este mundo. Señor, queremos hoy día pedirte que nuestros anhelos, deseos, sueños, proyectos más concretos, Señor, sepamos colocarlos y rendirlos a ti, no como una moneda de cambio para recibir aquello y luego decir que es para tu gloria, sino para conscientemente y realmente entregados a tu reino, a tu misión, recibamos todo aquello que anhelamos y que deseamos como fruto de estar unidos a tu voluntad y anhelando y deseando lo que tú quieres, Señor, para nosotros y para la construcción de tu reino. Señor, ayúdanos a que nuestra vida, cuando pensemos en proyectos, en ideas, en sueños, Señor, pensemos de qué manera esto va a contribuir en tu reino. De qué manera y con esto que emprendo seré parte de tu misión. Pero ayúdanos en primer lugar a morir a nosotros mismos, a renunciar a nuestra propia vida, a estar muertos en la cruz, que es nuestro lugar, Señor, para vivir tu vida, para que tú vivas en nosotros, para que podamos decir con claridad y certeza, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Señor, aquí están nuestras peticiones. Queremos pedirte que nos ayudes a reconocer las peticiones que nos llevan en la dirección correcta de tu voluntad, de nuestra contribución única y singular en tu misión, en tu reino, Señor. Queremos ser felices, gozosos, alegres, Señor, pero más que de recibir la bendición y todo esto que pueden ser peticiones de nuestro corazón, queremos ser gozosos, alegres y plenos, participando de todo aquello que recibimos de tu mano, Señor, contribuyendo en tu reino, en tu misión. Señor, que en esta misión de redención, de salvación del mundo, todo lo que tenemos, todo lo que aspiramos, todo lo que anhelemos, tenga su correcto y justo lugar para tu gloria y para el servicio de los demás. En el nombre de Jesús, amén.